Y seguimos entrevistando al doctor Sergio Zimmerman, infectólogo, ya lo dijimos anteriormente, trabaja en el Hospital de Enfermedades Infecciosas más grandes de Sao Paulo y fue director de la Sociedad de Infectología en su país y de la Panamericana. Doctor, yo le dejaba una pregunta anteriormente y luego los demás temas. ¿Es cierto que en su país la prensa tuvo que crear un consorcio de medios para realmente saber lo que estaba pasando en cuestión de contagiados y de fallecidos? Sí, es verdad, porque el gobierno federal no quiere informar todos los casos que tenemos, quiere solo informar los casos que tiene por día y no tenemos el total ahora en la página web del gobierno. Y este consorcio está trabajando muy fuerte para demostrar una transparencia total a la población y a los médicos, cuántos casos que tenemos total, muertos, recuperados, y creo que podríamos hacer en un momento cómo que está la ocupación de las camas de la UCI dentro del país. Es que el país es muy grande, es complicado hacer esto, pero creo que Claro. podríamos hacer esto. Creo que es una cosa que es un pequeño error que podríamos arreglar para tener más en cuenta Sí. cómo que está caminando la gravedad de la COVID-19 en Brasil. Antes de que hablemos de los medicamentos con lo de la hidroxicloroquina, me gustaría saber cuál es la situación en otros estados de Brasil, Río de Janeiro, por ejemplo, Manaus, los indígenas de la selva de la Amazonia. ¿Cuál es la situación en el resto del país? En Río de Janeiro y Manaus están bajando demasiado el número de casos. Ahora está mucho, mucho más tranquilo. Y lo que estamos empezando con el número absurdo de casos es en la región sur del país. Curitiba, Porto Alegre, que no tenía, estaba todo mucho bien hecho el distanciamiento social, todo se comenzó a flexibilizar más y se apareció en los casos. Ahora están manejando cómo que van a salir de esta situación. Pero São Paulo, Río de Janeiro, Manaus, Belém do Pará y Fortaleza, las 5 capitales del país que tenía la mayor cantidad de casos, ahora hay bajado y creo que se puede normalizar. Todo vamos a tener que esperar por lo menos unos 15, 20 días para ver cómo que se va a quedar con la flexibilización, el regreso de las personas al comercio, y hay algunas partes del país que se tiene todavía restaurantes abiertos, que puede ser un gran problema también para el COVID-19. Claro. Vamos a hablar de la hidroxicloroquina. Usted decía, ya lo decíamos anteriormente, que la FDA en el día de ayer revocó el uso de este medicamento definitivamente de acuerdo a una serie de estudios. El presidente Trump dijo que él no conocía de esa revocación de la FDA y que a él le había funcionado muy bien, que la había usado 2 semanas y que él iba a seguir mandando a Brasil. Los dos presidentes son muy amigos, aparentemente han tenido una misma línea y son los dos países más afectados en el mundo entero en este momento. Ustedes están recibiendo hidroxicloroquina, están aplicándola. Dígame usted el resultado de ese medicamento en su país. ¿Ha funcionado o ha tenido efectos secundarios más severos o simplemente no ha funcionado? No ha funcionado. ¿Por qué que no ha funcionado? Porque no hay estudios clínicos en Brasil que se compruebe el efecto de la cloroquina. Pero hay muchos hospitales, hay muchos colegas médicos que están haciendo la prescripción de cloroquina, hidroxicloroquina, muy regulares a varios pacientes. Desde que empieza el paciente en caso leve, muy tranquilo, hasta el paciente crítico en la UCI. Y para nosotros que hacemos una medicina basada en evidencias, no lo creo. Lo creo en ciencia, y la ciencia es muy clara. Todos los estudios clínicos no han revelado beneficio clínico, y hay traído más efectos colaterales a los pacientes, como arritmia cardíaca, como alteración del electrocardiograma,
muchos problemas, incluso más mortalidad por el uso de cloroquina, hidroxicloroquina, do que se no utiliza esta droga. Pero a nuestro presidente le gusta, y le gusta como mi presidente Trump. Pero el presidente Trump sabe mucho bien que de las normas de la FDA y ellos lo conocen bien, pero se ha utilizado, no podemos hacer nada. Y como profilaxis que el presidente Trump ha Una utilizado, barbaridad. tampoco, 2 semanas. tampoco, no se puede usar por profilaxis para hacer ¿Qué han utilizado ustedes que les ha funcionado para evitar que los pacientes lleguen a un estado crítico? Y aquellos que han estado en fase crítica, ¿con qué se han salvado? no hay. Los pacientes críticos tienen que hacer el manejo adecuado en la UCI con la intubación, la ventilación mecánica, el soporte de oxígeno adecuado. Este es todo. Lo que se sabe muy bien documentado es que el paciente crítico puede hacer una profilaxis con anticoagulantes y hoy, en el día de hoy, el estudio Recovery que se ha publicado, se va a publicar, es un estudio de Inglaterra, de la Universidad de Oxford, se mostró que se mejoró muchísimo la mortalidad, casi 33%, utilizando dexametasona, un corticoides, 6 miligramos por kilo, al paciente una vez por día, 6 miligramos una vez por día, por oral o por la vena, por 10 días. Y esto es lo que se debe hacer. Pero hay muchas otras posibilidades que la persona puede usar, interleucinas, que hay unos hospitales que se hace la presión con interleucinas, pero lo más efectivo, la única cosa que tenemos hoy oficial por la comunidad científica es la profilaxis con anticoagulantes, con Clexane, y ahora con dexametasona por 10 días. Y para evitar llegar a la tormenta de citoquina, a la inflamación, a los trombos, cuando se va por ese camino, para frenar eso, no hay nada. No. Hasta el momento, hasta el día de hoy, no hay ninguna publicación científica que puede mostrar. Solo estas las dos opciones que tenemos y el manejo. Si tú tienes un hospital que tiene buenos profesionales, que saben manejar, que trabajan adecuadamente en una UCI, los pacientes van a tener un buen pronóstico. El problema es el manejo en la UCI, que tiene que dejar a la persona bien capacitada para trabajar allá. Usted ha escuchado hablar de la ivermectina. En República Dominicana se está aplicando y en muchos países de América Latina, incluso en Europa, por el estudio aquel de Australia, pero por también lo que han observado, estudios observacionales, porque todavía tampoco hay ensayos clínicos sobre este medicamento. ¿Se está aplicando allá en Brasil la ivermectina? Sí, hay algunos médicos, como en toda parte, como tú comentaste, que utilizan ivermectina, pero no tiene comprobación científica. El único estudio que tiene, como tú comentaste, se fue el estudio australiano, pero in vitro, no in vivo, en seres humanos. Y la capacidad en seres humanos es muy diferente. Y para ver si es bueno o no es bueno para el ser humano, tiene que ser la droga con el placebo. Y no hay droga con placebo tampoco en ivermectina. Entonces, no hay por qué utilizar. La persona tiene que creer una cosa muy importante, muy importante. Los casos leves se van a curar con 100 nada de medicación porque son benignos. Los pacientes 80% de ellos se van a hacer curación, se van a recuperar muy rápido. Hace 7 o 8 días se van a recuperar. En el caso de los 44,000 o más de 44,000 fallecidos, ¿cuál ha sido el promedio del paciente? ¿Cuáles han sido la edad, el sexo, las condiciones? El sexo principal es hombres, masculino, y personas arriba de 60 años de edad. Igual casi en todos los padrones que tenemos. Igual que en el mundo entero. Sí, pero así como en Brasil y en Estados Unidos, si tuvimos un internamiento más grande de personas jóvenes y hay fallecido personas jóvenes también,
sin comorbilidades o con Sí. comorbilidades. Hay fallecidos. Y como profesionales de la salud, por ejemplo, en España tuvimos 10-12%, y acá también en Brasil tenemos una cantidad importante, pero gracias a Dios no hay fallecidos tanto profesionales de la salud cuanto se imaginaba con el COVID-19 hasta ¿Cuántos el momento. fallecieron en su hospital? En Que mi es el más hospital, grande. sí, en mi hospital propiamente dicho, una médica y una auxiliar de enfermaje. Ya. Hasta el momento, 2 que hay fallecido en todo el hospital. Y hay algunos otros que hayan declido el COVID-19, pero se curaron, están muy bien, están trabajando Sí. de nuevo en la batalla contra el COVID-19. Lecciones para el mundo de lo que ha vivido Brasil, para cerrar. De lo que ha vivido, de lo que no debió haber ocurrido y de lo que sí debió haber ocurrido. Y de lo que usted piensa que va a pasar en los próximos meses. Deberíamos cerrar muy antes del país. Tardamos un poco a cerrar, como Argentina es un buen ejemplo. Se cerró Muy bien buen más ejemplo. temprano, muy más temprano. Y creo que ahora Brasil tiene que, la población, creer en los médicos. Ese es lo principal. Y creer en 3 situaciones. Esta es la única cosa que tenemos como método de prevención: distanciamiento social, 1.5, 1.8 metros de distancia una de la persona de la otra, uso de máscaras en todos los locales que tú vas a entrar, higienización de las manos. Si hacemos esto, vamos a caer mucho los números de casos y vamos a poder controlar el COVID-19. No se va a sumir el COVID-19 en un mes, 2 meses. No se va. Vamos a convivir con esto, pero la vacuna se va a llegar en el inicio del próximo año, y creo que la vacuna ya tenemos una posibilidad que va a tener una eficacia probablemente de arriba de 85-90% de solo conversión. Tengo la información de que 9,000 personas van a probar la vacuna en Brasil, que se va a Sí, probar allá. sí, 9,000 que se van a empezar ahora en el mes de julio, y es una vacuna con 2 dosis, que es una joint de un laboratorio chino con el gobierno de São Paulo en el Instituto de Pesquisa, Instituto Butantan. Bien. Muchísimas gracias, doctor, por habernos cedido parte de su tiempo tan ocupado y explicarnos la situación de un país tan grande como Brasil y que ha sufrido esta terrible pesadilla de una forma en que nunca debió haberlo hecho. Hemos aprendido mucho. La política no se puede mezclar con la medicina, definitivamente. Gracias. Hacemos una pausa y cuando regresemos hablamos de nuestros niños y cómo ha afectado el confinamiento, su conducta y qué podemos esperar a partir de ahora en niños y adolescentes en nuestra familia. Ya regresamos. Gracias, doctor.